En esta ocasión, como pueden ustedes apreciar en pantalla, vamos a compartir una enseñanza que hemos titulado de esta manera: El arca de Noé hoy. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 35 al 37, están registradas estas palabras del Señor. Ponga usted mucha atención para que analicemos lo que el Señor nos está advirtiendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El cielo y la tierra pasarán. Para todos es obvio que nuestro planeta se está resquebrajando. La sequía, las pandemias, la violencia, la carestía, terremotos, el cielo y la tierra están por pasar, pero no las palabras del Señor. Esto significa que se están cumpliendo las palabras. A algunos les parece como cosa extraña lo que está aconteciendo porque no han leído la Biblia o porque no se acuerdan que la Biblia dice que estas cosas así tienen que ser. Pero los que estamos conscientes de lo que la Escritura dice, pues sabemos que son cosas que tienen que pasar porque así nos fueron anunciadas. Y este mundo se está conduciendo irremediablemente a un fin cada vez más caótico y violento. Pero esto no es para que temas, porque dice la Escritura: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti, ¿qué dice? No llegará. Y si algo empieza a invadirte, algo de este mal empieza a llegar hasta donde tú, dile que se vaya, que no lo aceptas, porque esas cosas no son para ti. Esos juicios son de Dios para este mundo, no para sus hijos, no para la iglesia de Cristo. Los tiempos cada vez se parecen más, como dice el verso 37, a como lo fueron en tiempos de Noé. Y vuelvo a lo mismo: cuando la gente no estudia su Biblia, pues le entra por aquí y le sale por allá, sin entendimiento, sin comprensión, las cosas que están escritas en ella. Pero cuando tú estudias la Biblia, tú dices: ah, caray, dice que los días postreros, estos que estamos viviendo, se parecerán cada vez más a los días de Noé, porque esta será una señal de que el regreso del Señor, Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, está cerca. Noé fue un hombre que, como tú y como yo, dio oídos a la palabra de Dios. ¿Cuántos invitamos y no vinieron? Muchos. ¿Cuántos dijeron: sí, ahí voy a estar, pero le salió un compromiso o le salió otra actividad, y fueron mordidos en su carcañar por la serpiente y no están? Y estos acontecimientos que están abrazando al mundo, que lo están llenando de calamidad, pues les vienen a ellos y ellos se derrumban, porque el que oye y hace la palabra permanece firme sobre la roca. Pero el que oye y no hace, pues su casa va a ser destruida. Y están llenos de estrés, están llenos de preocupación, están llenos de mundanalidad, están llenos de el que no tranza no avanza, y se están hundiendo cada vez peor. Pero como en sus tiempos, que solo Noé y su familia fueron salvos, así también hoy, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, porque no perecerán junto con los demás. Los que oímos las palabras de esta profecía seremos puestos en un lugar
a salvo. Y para empezar, ese lugar comienza en nuestro corazón. No temas, dice el Señor, porque aunque ellos vengan y te digan que tus hijos, o que ellos vengan y te digan que tu negocio, o que ellos vengan y te digan lo que quieran, tú cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que volvernos en la Escritura a examinar cómo fueron los días de Noé para poder entender qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos que son nuestros tiempos. En Génesis capítulo 1, versos del 1 al 3, antes de Noé, como un contexto, vamos a encontrar que dice de esta manera: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Tierra es un planeta más en los cielos. Entre millones y millones de planetas, la Tierra es un planeta más. Entre millones y millones de estrellas, el Sol es una estrella más. Y los cielos, como lo expresa aquí la palabra, se refieren al universo, conformado por galaxias y planetas. Una galaxia es como el Sol y los planetas que lo rodean. Y cada estrella es una galaxia. Cada estrella está rodeada por sus propios planetas. Cada estrella es un sol. Y lo que es de llamar la atención es que al referirse a nuestro planeta, Dios lo menciona aparte de los cielos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo cual significa que la tierra tiene un lugar especial, nuestro planeta, en el corazón, la atención y los planes de Dios. Porque la tierra es una parte minúscula, insignificante en el universo. Desde esta perspectiva, así como lo ves ahí, ¿dónde está la Tierra? ¿Quién me dice? Es un insignificante planeta. Ni siquiera es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Pero, como les digo, reviste un especial interés para Dios. Y por esta razón, para Dios merece la Tierra, nuestro planeta, una mención aparte del resto de toda su creación. Y dice que al principio la Tierra estaba desordenada y vacía, como cualquier otro planeta. ¿Cómo están los demás planetas? Desordenados y vacíos, inhabitados. Sigue diciendo: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lo que conocemos como el espacio, ha escuchado del espacio exterior, está descrito aquí como el abismo, y es que tiene sentido. ¿Cuántos saben que la fuerza de gravedad atrae los cuerpos que habitamos este planeta hacia el centro de la Tierra? Lo que se llama nuestro peso, el que pesa más, el que pesa menos, no es más que la fuerza con la que el centro de gravedad de la Tierra está atrayendo nuestro cuerpo. A algunos cuerpos los atrae con más fuerza, pesas 80 kilos. A otros con menos fuerza, pesas 30 kilos. Pero a todos aquí en América o allá en Asia o en África, todos los seres humanos estamos de pie. A todos nos atrae el centro de la Tierra hacia sí mismo.
¿Me explico? Y si en algún momento esta fuerza de gravedad se eliminara, ¿qué pasaría con los cuerpos? ¿Caerían a dónde? Al abismo. Flotarían y se perderían en la oscuridad sideral, lo que aquí llama el abismo. Por eso, ¿qué entendemos nosotros por abismo? ¿A un voladero, un precipicio? ¿Eso entendemos? ¿Algo muy profundo? Pues entonces eso mismo es el espacio. El espacio es el abismo, no es algo que está abajo, es algo que está alrededor. ¿Y dónde anda el diablo? Alrededor, buscando a quien devorar. Dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿dónde se mueve Satanás? En ese abismo, en ese espacio. Y así como el centro de gravedad de la tierra no deja que nuestros cuerpos perezcan a merced del homicida, que es Satanás, en el abismo, no deja que se desprendan de esta tierra donde comemos, donde respiramos, donde vivimos, donde nos reproducimos. Así como la fuerza de gravedad no nos deja perecer, así Cristo sustenta todas las cosas, todo el universo, con la palabra de su poder. Alguien dele una ofrenda de aplausos al Señor. Entonces, sabemos que el espacio, el abismo, es oscuro. A esa oscuridad se le llama tinieblas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando tú quieres brillar y ser y realizar, no faltan adversidades. El nombre Satanás significa adversidad, que te debiliten, que te desanimen. No faltan cosas que traten de apagarte, de opacarte. Y a uno se le nota cuando está preocupado, cuando está enojado, cuando está triste, cuando está cansado, cuando está perturbado. Pero también se le nota a uno cuando está inspirado, cuando está esperanzado, cuando está enamorado, cuando está en un rumbo correcto, ¿cierto? El príncipe de la potestad del aire siempre va a tratar de apagar a aquellos que pretenden brillar y resplandecer. ¿Quién es la fuente de nuestro brillo? Nuestra fe. Mientras tú tienes fe, tú brillas. Mientras tú tienes fe, tú estás en victoria. Pero las circunstancias, las vistas, son contra la fe, de tal manera que cuando tú pierdes la alegría, cuando tú pierdes el gozo, tú caes en depresión, caes en desánimo, caes en desesperanza y hasta caes en enfermedad. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces es importante que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿verdad? Bien, así como los planetas no brillan por sí mismos, sino que necesitan la luz del sol, nosotros nada podemos hacer separados de Cristo. Y como en la noche podemos ver los planetas que brillan y la luna que brilla, pregunta, ¿la luna tiene luz propia o refleja la luz del sol? Refleja la luz del sol, brilla de noche, pero no es que tenga luz propia, ni los planetas, aunque los podamos ver de noche, no es que tengan luz propia, sino que están reflejando la luz del sol. En el caso de cualquier galaxia ocurre exactamente lo mismo. Ningún planeta, ningún satélite como nuestra luna tienen luz propia. Solamente la estrella alrededor de la cual giran los planetas es la que les proporciona esa luz. Y a su vez el sol
es el que mantiene en órbita esos planetas. La estrella en medio es la que mantiene en órbita los planetas que están a su alrededor, cualquiera que sea esta estrella. El asunto es, ¿y cómo se mantiene todo el universo si son un montón de estrellas y cada estrella tiene sus propios planetas y cada planeta tiene sus propios satélites, como nuestra luna? La Tierra tiene solamente un satélite, pero hay planetas que tienen más satélites que uno. ¿Cómo es que todo eso se mantiene en orden? Porque Dios lo sustenta todo con la palabra de su poder. Es lo que acabamos de ver, que en el principio creó Dios los cielos y entre todos los cielos creó nuestra tierra. Amén, porque la tierra reviste un interés especial para Dios nuestro Padre. Ahora, aquí empieza la diferencia. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que hace la diferencia entre lo que era un planeta más e insignificante, como era nuestro planeta Tierra, y los millones de planetas que conforman el universo, es la intervención del Espíritu Santo. Igualmente, nadie de nosotros llamaría a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Separados de Cristo, estaríamos muertos espiritualmente, sin oír la voz de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo, con religiosidad, pero sin conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo es que tú y yo llegamos al conocimiento de la verdad? Solo por la obra del Espíritu Santo. Dice el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí está el punto. ¿A qué vino el Espíritu? A hablar, porque la palabra de Dios es poder creativo. Lo que oímos es lo que produce fe. La fe es por oír. Entonces, el Espíritu de Dios nos habla. Vienen tus amigos y te dicen, vamos a tomarnos una, y el Espíritu te dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Quién es el que te está hablando por dentro? El Espíritu de Dios. Él vino a darnos vida. Él viene a cumplir el propósito de Dios de hacernos a su imagen. Nosotros, sin el Espíritu de Dios, éramos hombres normales, pero por el Espíritu de Dios tenemos la esperanza de ser transformados por esa voz del Espíritu que se llama redarguir. ¿Cómo es que un hombre violento va a dejar de ser violento? ¿Porque le digan? ¿Porque lo metan a la cárcel? ¿Porque le corten las manos? ¿O por el Espíritu de Dios? Y la religión no tiene este poder, ni los centros de rehabilitación. Lo único que puede hacer nacer de nuevo a una persona, cual sea, es el Espíritu de Dios, por medio de la fe. Esto es lo que se llama gracia. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. ¿De qué planeta decidió Dios tener misericordia? De la Tierra. ¿Y la Tierra qué era? Era un planeta insignificante, era un planeta más. Pero tú y yo, entre millones de seres humanos, también alcanzamos la misericordia de Dios. ¿Qué éramos nosotros? Nada, pecadores, ruines. No éramos mejor que los demás. Nuestra vida también estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios comenzó a hablar a nuestro espíritu y nos ha venido transformando. De tal manera que no somos perfectos todavía, pero sí somos mejores de lo que éramos cuando empezó Dios este proceso, ¿cierto? Lo que hace la diferencia entre lo que era nuestro insignificante planeta Tierra y los millones de planetas en el universo es la intervención del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. ¿En dónde se movía el Espíritu de Dios? En las aguas. ¿En dónde comenzó la vida? En las aguas, en el mar, en los océanos. La vida en nuestros planetas no se concibe sin la presencia de las aguas. Nuestro cuerpo
de humanos está constituido entre un 50 y un 70% de agua. Y lo que la Biblia señala es que las aguas en este planeta inerte, como lo son todos los demás, se volvieron fuente de vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se ceñía sobre su superficie y el Espíritu de Dios le dio vida a las aguas, le dio vida a los seres que comenzaron a conformarse, a desarrollarse, a reproducirse y a adaptarse cada vez en formas más sofisticadas, hasta que fueron saliendo del agua y fueron habitando la tierra, y algunos hasta lograron volar y surcar los cielos. ¿Cómo fue? El Espíritu de Dios se ceñía sobre las aguas y Dios dijo: sea la luz, sepárense las aguas de los continentes, fórmense las especies marinas, ahora fórmense las especies que habitan la tierra, etcétera. Todo lo que Dios hace, ¿cómo lo inicia? Con su palabra. Y tú estás viendo situaciones dificilísimas en tu familia. Tú dices: híjole, mis hijos, parecemos la Llorona, ¿a poco no? ¡Ay, mis hijos! Pero ¿qué te dice el Señor? Cree en el Señor Jesús y ¿qué? Serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo comienza Dios su obra? A través de su palabra. Dios no cumple complacencias. Dios no obedece lágrimas. Dios cumple su palabra. Por esa razón, tú y yo, para que nuestra oración se vuelva eficaz, debe estar sustentada sobre su palabra, sobre las promesas que están escritas. ¿Y por qué están escritas? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hará. Y no es que Él falle, es que a veces nuestra fe falla. A veces nuestra impaciencia nos traiciona y pensamos: ¿sería de Dios o no sería de Dios? ¿Sí querrá Dios bendecirme o no querrá Dios bendecirme? ¿Qué dice la Biblia? El Señor es mi sanador, pero a mí me duele. ¿Qué dice la Biblia? El Señor es mi proveedor, pero a mí me falta. ¿Qué está haciendo Dios al tardarse en realizar una promesa? Está probando mi fe. ¿Cuál es la evidencia de que yo realmente estoy teniendo fe? Es el gozo. La evidencia de la fe es el gozo. Entonces, Dios todo lo que hace lo inicia con su palabra. Y con su palabra Dios al principio creó lo que son las leyes naturales que rigen las ciencias naturales en este planeta. ¿Cuáles son las ciencias naturales? Bueno, invitamos a un pequeño maestro para que nos ilustre. Las ciencias naturales son las ciencias físicas constituidas por la física, química y astronomía. Las ciencias biológicas constituidas por biología, zoología, el estudio de los animales, y botánica, el estudio de las plantas. Y en tercer lugar, las ciencias de la tierra, que son la geología, paleontología y meteorología. Todas estas son las ciencias que explican y aplican las leyes que rigen la naturaleza. Y esto es lo que Dios ordenó con su palabra al decir: sea la luz, sepárense las aguas de los continentes, fórmense los animales, las leyes que rigen toda esta ciencia. La ciencia no la inventó el hombre, la descubrió. Pero la ciencia está basada en el estudio de las leyes establecidas por Dios en el universo, pero primordialmente en esta tierra, porque es el planeta en el que habitamos. En Génesis capítulo 1 versos 25 y 26 dice así: E hizo Dios animales de la tierra según su género,
y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Un punto que es sumamente controversial sostiene que la naturaleza creó hombres que ya habitaban la tierra antes que Adán y Eva. De hecho, cuando Dios sentenció a Caín por haber matado a su hermano Abel, ¿cuántos se acuerdan de esta historia? Dios puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Qué significa? Que había hombres que habitaban la tierra antes que Adán y Eva. En Génesis 4, del 15 al 17, vemos esta historia. Dice así: Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahora, vea usted por favor este otro pasaje. Acuérdense que estamos tratando de llegar a la idea de cómo era la tierra en tiempos de Noé, para que entendamos los tiempos que estamos viviendo en esta actualidad. Dice así, Génesis 6, verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se da cuenta que la tierra no es en la actualidad como era en aquellos tiempos. Hoy en día no vemos gigantes. Y dice que los hijos de Dios, porque así se refiere Génesis a los demonios que cayeron junto con Satanás, cuando Dios, al revelarse Satanás en el cielo siendo Luzbel, lo arroja junto con la tercera parte de los ángeles que se corrompieron junto con él, y se les llama hijos de Dios porque vinieron del cielo. Los hombres los vieron y por eso les llamaban hijos de Dios, porque ellos creían en dioses que en sus creencias venían del cielo. Entonces pensaban que estos demonios eran hijos de Dios porque venían del cielo, y por esa razón los adoraban y los servían, les daban sus hijos en sacrificio, y dice que incluso llegaron a abusar de las mujeres de tal manera que les engendraron hijos. Esto significa que estos demonios tienen cuerpo y que son compatibles sexualmente con la humanidad, o eran compatibles sexualmente con la humanidad. Esto es el mundo que Dios había creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o Satanás se lo corrompió. De tal manera que era necesario hacer un reseteo de la creación. Y esa es la intención del diluvio: acabar con toda esta violencia que estaba fuera de control. Pregunta: ¿en estos tiempos la violencia está muy bien controlada? ¿Y la depravación sexual está desatada? ¿El consumo de drogas es normal? Casi. Es más, es raro el joven que no participa de relaciones sexuales. Ya hoy día esa música que escuchamos todo el tiempo en el micro están incitando a los jóvenes a participar. Estos hombres en aquel entonces estaban gobernados por hijos de demonios. Jesús les dijo hijos de su padre el diablo a los líderes religiosos de su época. Imagínense hoy que dice eran temidos. Hoy día tememos a los retenes porque abusan. Sacar tu licencia es carísimo, está corrompidísimo, pero lo hacen a propósito para que no la saques y te cobren más.
Sigue diciendo aquí, versos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y lo mismo dice la Escritura, en los postreros tiempos vendrán días peligrosos, en los que habrá hombres avaros, avariciosos, intemperantes. El hecho de que esté aumentando tantísimo la maldad no es otra cosa más que una señal de que Dios está por intervenir. ¿Y de qué manera va a intervenir? Va a poner su iglesia a salvo, lo que se llama el rapto, y va a entrar en vigor un juicio que se llama la gran tribulación. En aquel tiempo la creación fue reseteada por medio de agua, el diluvio. En este tiempo la creación será reseteada por medio de fuego. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este es el punto. Que tú hallaste gracia a los ojos de Dios, como el planeta Tierra. No porque seas mejor, porque muchos dicen, ay, es que yo siempre cuidé a mi mamá. Es que todos mis hermanos eran bien malos, pero no tiene nada que ver con tu bondad. Porque si fuera por tu bondad, muchos hacemos muchas cosas, aún hoy, que no debiéramos hacer. Es por la gracia de Dios. Y esta gracia permitió que Noé pudiera con su fe vencer al mundo. Noé recibe la instrucción de Dios. Fíjense lo que es la fe. Nadie había visto jamás lluvia. Y le dice Dios, Noé, prepárate un arca con tales características, tales compartimientos, tales accesos, de estos materiales. La vas a calafatear de la parte inferior con brea, con grasa, para que no le entre el agua. Y estaban a la mitad del desierto. No había océano ni siquiera por ahí cerca, para que Noé se animara por su propia iniciativa a hacer un arca. Solamente en obediencia a Dios, Noé pudo hacer las cosas como el Señor le indicaba. Pregunta, cuando vinieron las lluvias y inundaron toda la tierra, ¿quién fue quien sobrevivió? Solamente Noé, su familia y los animalitos que entraron. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si Noé hubiera sido un cristiano mediocre, de esos que dicen, yo sí creo y te alabaré, pero hacer un arca, ay no tengo tiempo, no tengo dinero. Después, ¿se hubiera salvado Noé con una fe mediocre? No, hay que hacer las cosas como Dios nos dice y aseguraremos nuestra salvación en el día del juicio. Noé creyó a Dios y anunció a la gente de sus tiempos, a los hombres de su generación, las cosas que vendrían. ¿Y qué hicieron ellos? Se burlaron. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, estás loco. Ni siquiera viendo que los animalitos entraban en parejas al arca, se arrepintieron o tuvieron temor en su corazón. ¿Y de qué manera tú y yo hoy día vamos a ser salvos? ¿Cuál es nuestra arca? Tus reuniones en tu casa. Que invites a tus vecinos, a tus familiares. Es la única manera. Si no vienen a la iglesia, que la iglesia vaya a ellos. En aquel tiempo el arca era una sola. Hoy cada uno de nosotros somos el arca. Ya sé que no te creen, que se burlan, que te dicen, uy, ya te veré, ahorita andas emocionado en tu primer amor, pero al ratito te voy a oír cómo gritas, cómo te enojas, te voy a ver cómo vienes y pides dinero prestado, ya verás. Como en aquel tiempo los hombres
no podían creer que con un diluvio, lo cual nunca había ocurrido, y estos no creen que se va a acabar el mundo. Pero Noé, en cambio, se puso a construir el arca en obediencia estricta a las instrucciones dadas por Dios. Mira, primero vamos a dar un tiempo de tolerancia, vamos a platicar con la gente, después vamos a hacer una oración de bienvenida, después vamos a cantar alabanzas, después vamos a ministrar una palabra de unos 10 minutos y después vamos a platicar sobre el tema del que trató la palabra. Después y hay un orden. ¿Y de dónde sacamos nosotros ese orden en el que hacemos nuestras reuniones en las casas? Lo sacamos de la propia palabra, así nos lo ha indicado el Señor, y los que estamos participando en este sistema estamos comprobando la gracia de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios. La palabra de Dios es locura para los que se pierden. Ay, no, yo a la iglesia sí, pero a las reuniones en las casas no. Pero es poder de Dios que salva a los que creen. Hay personas que no querían las reuniones donde todos participan en los hogares, pero poco a poco hemos venido comprobando que participar todos nos hace despejar dudas y nos hace manifestar dones que no teníamos. Me estoy dando cuenta que el hermano sabe mucho, que Dios ha bendecido mucho a esta persona, que aquella persona también está pasando por situaciones muy difíciles, pero tiene gozo, y uno no puede imaginarse las cosas que están viviendo las personas, sino hasta que convives un poquito más con ellos y te das cuenta de la gracia de Dios, cómo la sostiene y qué testimonios tenemos unos y otros, y nos exhortamos y oramos unos por otros, y todos vencemos, porque no vamos a sucumbir bajo las aguas que juzgan a este mundo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y cuándo ocurrirá que venga ese día de la tribulación o el día del rapto? Nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles de los cielos. Pero una de esas señales es precisamente que nosotros como iglesia, como en los tiempos de Noé, invitaremos a los hombres a venir a nuestra arca y a escuchar la palabra de Dios y ser salvos. Ya no solo en la casa de Dios, que es el templo, sino también ¿en dónde? En nuestras casas. Esta construcción que cada uno de nosotros hacemos de nuestro propio ministerio, porque realmente Dios nos puso por cabeza y no por cola, lo hemos escuchado. Entonces sí tenemos que animarnos para disponernos y participar de esta clase de reuniones que acercan la iglesia a la gente. Porque aquí está la iglesia, ¿y dónde está la gente? ¿Y dónde tiene que ir la iglesia? A donde está la gente, cerca de ellos. Ese es el punto, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y si ni así quieren venir, pues ni modo, vendrá la lluvia, en este caso el fuego, y serán juzgados todos, pero no nosotros. Esa sangre no nos va a ser reclamada a nosotros, porque nosotros sí les dijimos. Imagínense que se está quemando alguien en el infierno y que tú oyes sus gritos y que te dice: mamá, mamá, ¿por qué no me dijiste? Sí te dije, pero tú no. ¿Y por qué no me insististe? Ya no lo puedes sacar de ahí. No hay forma de que el que entra ahí salga. Por lo tanto, es necesario que hagamos obra de evangelistas. Es necesario que nos capacitemos para este trabajo de acercar la iglesia a las personas. Hay gente que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque decimos: no tengo tiempo. Los animalitos que entraron al arca simbolizan no las personas que van a venir. O sea, Dios nunca nos compara con animales. Dios a nosotros nos hizo a su imagen. Simbolizan elementos rescatables de esta creación que pasarán el filtro del juicio para entrar en la siguiente dispensación. Los dinosaurios no entraron en esta dispensación, los gigantes no entraron en esta dispensación, pero sí vemos leones,
no vemos mamuts, sí vemos águilas, buitres, pero muchas especies solamente quedaron sus restos como prueba de que hubo otra dispensación u otras dispensaciones. Y de hecho se han encontrado restos de gigantes que demuestran que sí existieron. Pero ¿por qué no entraron? ¿Por qué no pasaron este filtro? No sé, algo a Dios no le gustó, como en este tiempo. Y debemos entender que muchas cosas que hoy vemos, por ejemplo el sol, no van a pasar este filtro. El sol ya no va a estar. Lo que dice es que Cristo va a ser nuestro sol. Entonces hay muchas cosas que van a cambiar que no ni siquiera nos imaginamos, porque esto va a entrar en un boom. Antes de Noé, les decía yo, no llovía. Hoy tampoco llueve. ¿Por qué creen que no llueve? Porque es como en los tiempos de Noé. O sea, no es solamente un fenómeno natural, obedece a una señal que está confirmando que la tribulación y el rapto son algo que está por ocurrir y que vale la pena volver nuestra atención y nuestro corazón a lo que la palabra nos dice al respecto, para entrar en la siguiente dispensación junto con toda nuestra casa. Póngase sobre sus pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.